Hay tres clases de personas en la iglesia que son propensas al error o han dejado fuera de vista la verdad sobre este tema. Aquellos que ponen gran confianza en la oración y no usan ningún otro medio, se alarmarán con cualquier medio especial y hablarán de hacer un avivamiento. Estos son personas, hermanos, que nomás oran y no hay que predicar. No, Dios como quiera los va a tocar. Bueno, si fuera así, nos dijera simplemente que oráramos. ¿Para qué se iba Pablo a donde quiera? Dice que desde Ilírico hasta Jerusalén todo lo ha llenado del evangelio. ¿Para qué se iba tanto? Nomás hubiera puesto a orar. No, hermanos, la oración es una parte y los medios son otra parte. Frente a ellos están aquellos que usan medios y oran, pero nunca piensan en las influencias del espíritu de la oración. Su oración es un disco rayado. Siempre están diciendo lo mismo. Hablan sobre la oración por el espíritu y sienten la importancia del espíritu en la conversión de los pecadores, pero no se dan cuenta de la importancia del espíritu en la oración. Y sus oraciones son solamente charlas frías, nada que nadie pueda sentir ni que pueda llegar a Dios. O sea, estos son como gente asalariada, como si gente que tiene que hacer algo y hacerlo y dan su poesía y se van. Y creen que ya oraron, hermanos. Aquellos que tienen ciertas ideas extrañas acerca de la soberanía de Dios y esperan que Dios convierta al mundo sin oración o medios. Estos son otros, hermanos. Ustedes están peor. Que Dios ya tiene unos escogidos y que hagas lo que hagas, como quiera, Dios lo va a salvar. Prediques o no prediques, ores por ellos o no ores por ellos, simplemente Dios los va a salvar. Y estos son los que creen, son los que están más engañados. Entonces, ¿para qué hacían todo lo que hicieron Pablo y los apóstoles, todos ellos, hermanos? Simplemente que se quedaran ahí en su casa, se fueran a pescar, como quiere Dios va a salvar, los que va a tener que salvar. Mentira del diablo, hermanos. Todo esto son mentiras del diablo. Y por eso no avanza en el evangelio, hermanos. Debe haber en la iglesia un sentido más profundo de la necesidad del espíritu de oración. El hecho es que, por lo general, aquellos que usan los medios son más asiduos y hacen los esfuerzos más enérgicos por la salvación de los hombres y que tienen las ideas más correctas sobre la manera en que deben usarse los medios para convertir a los pecadores. También oran más por el Espíritu de Dios y luchan más con Dios por su bendición. ¿Y cuál es el resultado? Los hechos, hermanos. Dejemos que los hechos hablen y digan si estas personas oran o no. Y si el Espíritu de Dios no da testimonio de sus oraciones y no sigue sus obras con su poder. Hermanos, como les decía, hermanos, cuando yo tenía que ir a una campaña, hermanos, ¿cómo vas a saber que se va a plantar ahí una iglesia, hermanos? No había manera. Entonces, pero estaba luchando con Dios, o luchando con Dios, orando, clamando a Él, y Dios lo hacía, hermanos. Y te ibas al siguiente lugar y lo volvía a hacer Dios. Y te ibas al siguiente lugar y lo volvía a hacer Dios. Obviamente, en varias campañas que ya llevaba, hermanos, era más fácil para mí creer que lo iba a hacer, porque lo había hecho en 5 anteriores. Ya sabía que lo iba a hacer, hermanos. Entonces clamaba a Dios, ya entraba al cuarto de oración y estaba clamando, clamando, clamando a que Dios obrara, hermanos. Eso mismo hace con todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios en su oración. Cuando entras a la oración, hermanos, entras calladito, alabándolo, glorificándolo, dándole gracias y todos, que tus primeras palabras sean para honrarlo a Él, llegar con Él, y simplemente mientras tú lo estás honrando y glorificando a Él, deja que el Espíritu Santo empiece a llenar tu mente hacia donde te quiere guiar que tú ores, hermano. Hacia dónde quiere que tú ores, hermano. Y cuando ves alguna guianza, sigue por esa guianza, sigue en ese argumento, sigue por eso. Y el Espíritu no fallará en darte muchas palabras y argumentos sobre qué orar, sobre la guianza de Dios. Si no, sigue orando y glorificando a Él. Dale gracias. Gózate de estar en su presencia, hermanos. Acuérdate, hermanos, que es más importante estar con Jesús que todo el activismo que puedes hacer. Estar ante Jesús es lo más precioso que hay, hermanos. Somos transformados a su imagen.
como por el Espíritu de Dios, hermanos. Entonces, no se apresuren a algo, pero si tú ya tienes una carga de algo, si Dios ya te puso una carga, entra directamente al cuarto de oración, hermano, y derrama tu corazón delante de Él con esa carga que ya traes, que ya te ha puesto Dios. Entonces, entra. Yo digo para aquellos que no traen alguna carga de algo, que no todavía, no hay una guianza de algo, entonces entra así despacito, despacito y el Espíritu Santo vendrá. Pero los que ya traen la carga, ya tienen algo, tienen, ahora sí que están como el vino que no tiene respiradero, entonces vámonos, desahoga todo lo que hay en tu corazón y derrama tu corazón delante de Dios. Pero entonces apenas sé dónde concluir ese tema. Yo veo este Fine. ¿Qué me dices esa frase, hermanos? Que él quisiera seguir hablando sobre esto. Dice, me gustaría discutirlo durante un mes, porque él veía la carga de importancia de que todos ellos, a la gente que le estaba enseñando esto, fueran, fueran guiados por el Espíritu Santo en su oración. Dice, me gustaría discutirlo durante un mes hasta que toda la iglesia lo comprenda y pueda orar con fe. Queridos, les pregunto si creen en todo esto. O se preguntan, ¿cómo puedo hablar así? Tal vez algunos de ustedes hayan visto algunos destellos de estas cosas. Ahora, la pregunta, ¿se entregarán a la oración y vivirán para tener el espíritu de la oración y tener el espíritu con ustedes todo el tiempo? Esa es la pregunta. Y yo se las hago hoy a ustedes, hermanos. ¿Se entregarán a la oración y vivirán para tener el espíritu de la oración y tener el espíritu con ustedes todo el tiempo? ¿Qué conlleva esto, hermanos? Que camines con Dios, que vivas para Él, que estés entregado a Él, que en todo lo que hagas lo hagas como para Dios y no como para los hombres, que vivas una vida, que leas la palabra. ¿Para qué? Para que te llenes más del arsenal de promesas que tiene Dios ahí. Eso lleva para contestar esa pregunta. Y dice, oh, por una iglesia que ora, por una iglesia que ora, que sabe cómo orar, hermanos. Cuán glorioso sería eso, hermanos. Una iglesia que depende de Dios para todo lo que hace y que Dios está actuando en medio de ellos. Dice, una vez conocí a un ministro que tuvo un avivamiento durante 14 inviernos consecutivos. No supe cómo explicarlo hasta que vi a uno de sus miembros levantarse en una reunión de oración y hacer una confesión. Hermanos, dijo, he estado acostumbrado a orar cada sábado por la noche hasta después de la medianoche, para que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Y ahora, hermanos, y comenzó a llorar, confieso que lo he descuidado durante 2 o 3 semanas. El secreto estaba revelado. Ese ministro tenía una iglesia que oraba. Hermanos, esto es, pide diciendo, en mi estado de salud actual, encuentro imposible orar tanto como solía hacerlo y seguir predicando. Me agota mi fuerza. Ahora debo entregarme a la oración y dejar de predicar. Eso no funcionaría. Ahora no se entregarán ustedes que están sanos a esta obra, llevarán esta carga y se entregarán a la oración hasta que Dios derrame su bendición sobre nosotros. Hermano, yo veo ahí el hermano Ezequiel, él necesita una iglesia que esté orando por él. Él necesita mucho que todos ustedes, hermanos, ahí en Tenesco, estén apoyando al hermano Ezequiel para que él haga la obra. Se necesita una iglesia que esté orando, que esté clamando, que sea guiada por el Espíritu para ganar todos esos lugares para Dios.
para que donde quiera que se hable la palabra, el Espíritu Santo esté tocando a las personas. Y en todos lugares, hermanos, se necesita una iglesia que está orando, que está clamando, que está pidiéndole a Dios, sobre todo que le cree a Dios, que le cree. Pero ya les dije cómo se viene el creer, hermanos. Es por el Espíritu Santo de Dios. Las influencias del Espíritu nos hacen creer en Dios. No es algo mágico ni es nada. Es que simplemente nos pone argumentos en nuestra mente que nos convencen, hermano, que nos convencen a creer. ¿Se acuerdan cuando les platicaba del hermano que Dios estaba tratando con él? Que lo ayudó para que se arrepintiera. Él en su mente no tenía fe para creer que Dios le pudiera perdonar. Tenía fe que Dios lo iba a desechar, pero no tenía fe para poder creer que lo fuera a perdonar. Y el Espíritu Santo le empezó a poner los argumentos en él hasta convencerlo de que sí lo puede perdonar y sí lo puede recibir. El hermano, convencido por eso, se fue al bosque, clamó a Dios y lo perdonó Dios. Lo salvó. Entonces, hermanos, lo mismo hace el Espíritu Santo en la oración. Empiezas tú a orar y el Espíritu Santo empieza a ponerte argumentos sobre ello y te pone uno y otro argumento del cual que puedes seguir hasta que produce la fe necesaria para creer y ocurre el milagro, hermanos. Ahora sí, hermanos, les vuelvo a decir lo que Dios me dijo. No más está de que pidas. No más está de que pidas. Lo más difícil lo hace Dios. Lo más difícil lo hace Dios. La parte más fácil es pedir. Pedid y recibiréis. Pero hermanos, tengan esa vida que caminen con Dios. Ahora, para nosotros no es una carga, es un privilegio. Caminar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Caminar con el Creador del universo. Caminar con el que todo lo puede, hermanos. Olvídense, es un privilegio caminar con Él. Nos sentimos, pero honrados. O sea, ¿quiénes somos nosotros que camine Dios con nosotros? Entonces, hermanos, entréguense a la oración, entréguense a Dios primeramente y a vivir para Él y oren de tal manera que llegue la oración hacia Dios. Sobre todo, acuérdense, hay veces que nomás vas a gemir porque hay mucho dolor en tu corazón. No te apures. Dios escucha los gemidos de tu corazón. Voy a hacer una breve oración, hermanos.